podemos perder entonces, escúcheme hermano, podemos perder el gozo, la alegría, podemos perder entonces hermano el rumbo que Dios quiere que lo vivamos en gracia. Ahora, no podemos confundir la gracia con el libertinaje, porque el mundo confunde el libertinaje con la gracia de Dios. La gracia de Dios, escúcheme, es un pacto en el cual leímos, en el cual se tiene que respetar. Pero el mundo dice, hermano, escúcheme, y por eso es que en muchas iglesias se puede reflejar, porque en algunos lugares ven la gracia como libertinaje y permiten, hermano, que hayan pecados o que hayan situaciones dentro de las congregaciones y dicen, es la gracia de Dios. Y no es la gracia de Dios, es el libertinaje en el cual el ser humano ha estado acostumbrado a vivir pensando que después Dios lo va a perdonar a uno y que todo sigue como que no ha pasado nada. Entonces la gracia es totalmente diferente al libertinaje. La gracia la tenemos que alcanzar para poder alcanzar una vida plena en Cristo Jesús. Pero el libertinaje, escúcheme, nos lleva a la condenación. Lo que pasa es que como son enemigos, hermano, escúcheme, y el diablo es un imitador y pone ideas en nuestros corazones en la que nos dice, tú puedes pecar, tú haces esto y al final no importa porque la gracia de Dios ahí está. Y la gracia de Dios te va a perdonar. Claro, la gracia de Dios nos puede perdonar, pero acuérdese que hay consecuencias del pecado. Entonces, hermano, debemos de tener cuidado. ¿Por qué le digo esto? Porque en hebreo nos habla acerca de la amargura. La amargura, hermano, escúcheme, es uno de los enemigos más fuertes que tiene la gracia. Mire, Dios está derramando de su gracia en este tiempo final para que su iglesia, para que usted y yo, hermano, seamos perfeccionados, seamos afirmados, seamos fortalecidos y seamos establecidos en Cristo Jesús. Sin la gracia de Dios no podemos tener estas cuatro cualidades. Dice Primera de Pedro 5:10, escuche lo que dice ahí. Cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios ¿de qué? De toda gracia, de todo regalo inmerecido, de toda alegría, de todo gozo, de toda bendición, quien os ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los va a restaurar, los va a afirmar, los va a fortalecer y los va a establecer. Entonces la gracia no es un libertinaje, es algo que debemos de alcanzar, hermano, para poder ser restaurados, para poder ser afirmados, para poder ser fortalecidos y para ser establecidos, hermano, en un lugar. La gracia, hermano, es algo importante en la vida del creyente, porque la gracia nos permite entender que Dios nos ama, que Dios, hermano, tiene planes con nosotros, que Dios, hermano, quiere tener una bendición para ti, aún, como dijo mi hermano, sin merecerla. Pero como es Dios de toda gracia, se la regala a su iglesia en este tiempo. No para que peque, no para que se sienta en libertad de hacer lo que quiera y después regresar a la gracia, sino la gracia se la da el Señor a la iglesia para que crezca, para que madure, para que busque, para que se goce, para que se alegre, para que adore con gozo y con alegría, para que busque al Señor de corazón, porque la gracia no es ley, la gracia es una bendición de parte de Dios. Vamos a ir viendo unas cositas. Entonces, la gracia de este tiempo, hermano, es para afirmar, para restaurar, para fortalecer y para establecer a la iglesia de Cristo. Para eso es la gracia de Dios. Pero veamos entonces esto, mire, nadie puede llegar a ser esposa si no es por gracia. Para ello el Señor envía a siervos a los 5 ministerios a hablar de la multiforme gracia que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Pero va a derramar la gracia, escúcheme mi hermano, sobre aquellos que busquemos limpiar nuestros vasos. La gracia de Dios se derrama en vasos limpios,
en vasos que quieren, hermano, honrar a Dios, que queremos buscar a Dios, que queremos consagrarnos a Dios, que queremos buscar la santidad de Dios, que queremos obedecer a Dios a través de sus 5 ministerios, a través de las autoridades que nos ponen, hermano, nosotros podamos recibir la limpieza de Dios. Porque ¿qué es lo que limpia un vaso? Escúcheme, ¿qué es lo que limpia un vaso? El agua limpia un vaso, pero el agua sola no limpia el vaso. Hay necesidad de que alguien meta la mano, hermano, con algo, con jabón, con un, no sé cómo le llaman en El Salvador, un sponge, dice, así le dicen, igual que en Guatemala. Le dicen un mascón, dice la hermana. Allá le decimos un paste, le decimos nosotros, hermano. Y se le mete al vaso y se le arranca todo, hermano, y se limpia. ¿Verdad? Ya en este país, ya como que más modernos, todo va a la máquina, ¿verdad? Y ahí lo limpia. Pero necesita una acción. El vaso, hermano, necesita una acción de limpieza. Por eso es que ha dejado ministros, hermano, ha dejado los 5 ministerios para que limpiemos los vasos, hermano, en los cuales el Señor quiere derramar de su gracia. Ahora, ¿por qué le digo esto? Mire este pasaje, dice Isaías 1:16. Lavaos, limpiaos, quitad toda la maldad de vuestras acciones de delante de mis ojos y dejad de hacer el mal. Entonces el Señor, hermano, nos habla, nos da una palabra para que nosotros tengamos, escúcheme, la voz de parte de Dios a través de la palabra de Dios, donde nos dice, limpiaos. ¿Para qué debemos de limpiarnos? Escúcheme, ¿para qué debemos de limpiarnos? Para hacer vasos de honra, para quitar las impurezas, pero para hacer vasos de honra donde Dios pueda depositar su poder y su gracia. Porque la gracia, hermano, mire, es tan bella cuando logramos entender la gracia de Dios, que nos permite hacer cosas sin condenarnos, sin acusarnos, sin, hermano, hablar de los unos de los otros. Pero bueno, ya me está viendo así algo raro, déjeme avanzar. Veamos entonces, dice, la amargura contamina poco a poco por medio de las injusticias, por medio de la prueba, por medio hasta convertirse en una raíz que contamina, por lo que debemos afrontar a este enemigo. Y es un enemigo de las tinieblas que es puesto, hermano, para traer, hermano, amargura al corazón de las personas y no poder alcanzar la gracia. Por ejemplo, fíjese que la infidelidad o el engaño causa amargura. El desamparo, el maltrato de los padres, puede haber hasta recuerdos que afecten la mente y causen amargura, y para ello es necesario pasar el hacha, no solo al árbol, sino a la raíz de amargura. Y por eso, hermano, es necesario que haya un desarraigo de toda raíz de amargura. Fíjese que la Biblia, hermano, marca algunas personas que fueron amargadas, pero hagámonos una pregunta: ¿habrá algo o habrá alguien que nos haya amargado la vida a nosotros? Por lo menos ya hay alguien allá, ya con eso ya tengo. Pero yo le pregunto, ¿habrá acontecido algo en nuestras vidas que nos haya amargado? Fíjese que muchas veces las decisiones equivocadas nos amargan. Ahí le voy a mostrar yo, ahí con la palabra, ¿verdad? No le voy a mostrar, le voy a enseñar, porque en la Biblia no hay que demostrar nada, ahí está todo. Pero enseñarle, hermano, que mire, la familia puede amargarlo a uno. Los hermanos que duermen con usted, hermano, en su misma casa y todo, de sangre y de carne, lo pueden amargar a uno. Los hijos pueden amargar a los padres. Los padres pueden amargar a los hijos. Los hermanos de la iglesia pueden amargar a los hermanos de la iglesia. Porque, ¿sabe por qué le digo? Porque Hebreos 12 lo dijo: no sea que envenene a otra gente la amargura. Entonces la amargura es contagiosa. ¿Usted conoce a alguien amargado? Ya es un montón, ¿verdad? Pero usted conoce
Tal vez no así, mire, para no hacerlo personal, pero usted conoce a alguien que es amargado. Dígame una de las actitudes de un amargado. ¿Cómo? Enojón. Todo le cae mal. Soberbia. ¿Cómo? Gritón. Todo el tiempo anda enojado. ¿Cómo dice, hermano? Está desanimado. Nunca está feliz. Arrogancia. No le gusta que lo saluden. Ay, eso ya me sonó fuerte, pero está bueno. O sea que se da cuenta de que entre todos vemos algunos síntomas que tiene la amargura. Y esa amargura es un enemigo de la gracia de Dios. Ahora, mire pues, veamos este personaje. José fue amargado. Y José, hermano, el nombre que le pusieron a Josué en Egipto cuando lo mueve el faraón a ser segundo del reino es Safanás Panea, que significa el salvador del mundo. O sea, era un hombre que venía con propósito de Dios desde su niñez. Era un hombre que tenía sueños. Era un hombre, hermano, que era muy amado por su padre, pero muy odiado por sus hermanos. Entonces, mire, dice Génesis 49, 22. José es un retoño fructífero junto a un manantial. Sus ramas trepan sobre el muro. Entonces, cuando hablamos de un retoño fructífero, estamos hablando de una planta que fructifica, porque pues el fruto no sale si no hay algún árbol o alguna planta. Entonces dice, José es un retoño fructífero junto a un manantial, y sus ramas van trepando por el muro, o sea, va creciendo. Los arqueros le causaron amargura, le fueron hostiles los flecheros, pero su arco permaneció firme y sus brazos se hicieron ágiles por las manos fuertes de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Qué sucedió aquí con José? Vamos a ver. Cuando Moisés cambia esto, porque a José le dieron otra profecía, pero porque se la dio a Israel su padre, pero Moisés comienza a profetizar y dice José, dice retoño fructífero junto a manantiales, sus ramas comienzan a escalar las paredes, comienzan a escalar los muros, como quien dice, no lo van a detener los muros, sino sube por los muros, las escala y pasa por el otro lado, a pesar de que los flecheros, a pesar de que los arqueros le causaron amargura con sus hostiles flechas. Ahora recordémonos esto, ¿quiénes le amargaron la vida a José? O sea que la familia, los hermanos de José eran los arqueros, que con flechas le empezaron a amargar su vida. Fíjese, no eran ni los de afuera, eran los de su propia casa, sus propios hermanos le empezaron a amargar su vida. Pero escuche, pero su arco, o sea, sus fuerzas permaneció firme, sus brazos permanecieron firmes y se hicieron ágiles, porque Jehová, porque Jesús, porque la roca fuerte estaba con él. Entonces vea, hermano, que la amargura o lo que pasó, lo que atravesó José, lo único que le causó fue amargura. Pero cuando Dios entró en escena en la vida de José, lo que hizo fue que le dio fortaleza y agilidad, y le sirvió, hermano, para escalar, le sirvió para salir adelante. Entonces, pero la amargura, ¿qué es lo que quiso hacer? Tratar de detener la vida de José. Porque si vemos la vida de José, hermano, realmente era como para amargarse. Primero, hermano, lo venden. Después, hermano, lo llevan como esclavo. Era un muchachito, hermano, de 12, 13 años, José. No era un adulto. Lo llevan a una casa, hermano, donde la mujer era una mujer degenerada. Después lo meten a la cárcel.
pero después viene la recompensa. Pero vemos, hermano, entonces cómo la amargura quiso detener a José, pero tuvo que venir la gracia de Dios sobre la vida de José, porque la Biblia dice que Dios, que Jehová estaba con José, y todo lo que José hacía prosperaba. Pero la amargura, hermano, quiso detener a José. Ahora veamos esta otra parte. Mire pues, Génesis 47, 29. Cuando Israel se le acercó al tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor ahora pon tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad, y por favor no me sepultes en Egipto. Mira el proceso, hermano, que tuvo que pasar José. Después de que lo amargaron, mire, no hubiese sido lo correcto en ojos del ser humano vengarse. Que cuando lo tratan mal a uno, cuando lo han herido a uno, no es lo primero que le viene a la mente a uno es: hoy te voy a pagar con la misma moneda, o más, es más, que te duela más. No es lo mismo, hermano, que cuando un hombre engaña a su esposa, muchas veces la esposa ha querido pagarle con la misma moneda. ¿Y sabe qué es lo único que ha pasado? Que ha habido un daño terrible y una amargura en ambos. Pero José bien pudo haber dicho: mis hermanos me amargaron la vida, me la destruyeron. Mi papá no hizo nada. Al contrario, le conté los sueños y se empezó a burlar de mí también. Porque ahora tengo que obedecerle a este viejo, pues. Pero mire cómo la gracia de Dios que cayó sobre José le cambió su corazón. Y su papá, Israel, le dijo: hijo, si he hallado gracia delante de ti, ten misericordia. Mira, yo ya estoy a punto de morir, pero no me dejes enterrado aquí, por favor. Le está diciendo como una gracia, como algo inmerecido. Israel le decía a José: yo sé que no merezco esto, yo sé que no merezco esto, pero por gracia, si la he hallado ante ti, ten misericordia y no me dejes en este lugar. Mire cómo la gracia de Dios, hermano, escúcheme, cambia el corazón de una persona. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José le respondió: haré según tu palabra. Mire lo extraordinario, hermano, de la gracia de Dios, que cómo nos cambia. Y al final, pero mire, esto es lo que a mí me llama la atención de Israel. Y Jacob le dijo: júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama y murió. Pero mire, hermano, como cuando Jacob halla la gracia bajo el juramento de su hijo. El propósito del juramento, y por eso le dice: pon la mano en el muslo. Aquí mire, porque era una manera de juramentar. Era una manera, hermano, de hacer de que lo que se juraba se tenía que cumplir. Estas versiones, hermano, dicen muslo, pero en realidad no era en el muslo, era en las partes pudientes del varón, donde se hacía, hermano, el juramento. Pero escuchen, lo que me gusta dejarles esto, me gustaría dejarles que Jacob, como hombre, pidió juramento, pero Israel, que encontró la gracia, adoró antes de morir. Porque escuche,
Jacob le dijo, júramelo. Jacob era el nombre de su padre, que luego el Señor se lo cambia a Israel. Israel obtiene la gracia de José. Entonces vea, hermano, cómo la gracia puede cambiar la vida de una persona. Cambió la vida de José, porque estaba, hermano, lleno de amargura. Mire esto otro, por favor. Los malos pactos pueden causar amargura. ¿Cómo cuáles, pastor? Bueno, mire, déjeme ponerle este. Génesis 26:33. Isaac llamó a ese pozo Seba. Por esa razón esa ciudad todavía lleva el nombre de Berseba. Cuando Esaú tenía 40 años, mire, se casó ya algo grande Esaú. Se casó con dos mujeres, no le bastó una, se casó con dos mujeres. Una era Judit, hija del hitita Beeri, y la otra de Basemat, que era la hija de también el hitita Elón. Estos matrimonios, escúcheme, Esaú, que era hijo, hermano, de Isaac y de Rebeca, se casa con dos mujeres que no eran israelitas. Estos casamientos les amargaron la vida a Isaac y a Rebeca. Vea, hermano, entonces cómo algunos malos pactos no solo pueden amargar la vida de los padres, sino la vida de los que llevan los pactos. Porque usted no sabe lo que sufre un padre. Bien si lo sabe, ¿verdad? Cuando un hijo comete un error. Cuando uno le dice, no te cases con ese, no lo hagas, por favor. No te cases con esa mujer, no te va a llevar. Quizás que se casan. ¿Sufren los padres o no sufren los padres? ¿Sufren los que se casan o no sufren los que se casan? Se amarga la vida. Sí, no, es que mire, yo sé que hay una seriedad, porque muchos podemos estar pensando, y le digo muchos para no dejar a nadie afuera, va, todos metámonos ahí, que tal vez nos casamos con la persona equivocada. Y muchos podemos estar viviendo por 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años juntos, amargados. Sí, no, es que así es. Porque a veces no se tiene la valentía, porque no hay gracia para afrontar la situación. Pero vea lo interesante, hermano, es que la gracia de Dios permite restaurar, permite reafirmar, permite establecer, permite, hermano, ¿qué más le dije? Eran 4. Fortalecer una relación. Quiere decir que tal vez si tú y yo cometimos errores haciendo malos pactos, la gracia de Dios nos va a permitir arreglarlos. La misericordia de Dios nos va a permitir, hermanos, ser cambiados y ser transformados para poder amar, para poder respetar, para poder querer, hermano, a la persona con que tal vez nos casamos, o tal vez pensamos casarnos, o no sé yo, tal vez el padre o la madre, hermano. Porque la gracia de Dios es tan grande que a pesar de nuestros errores, Dios nos da la oportunidad para poderlos arreglar sin condenación. Entonces los malos pactos, hermano, pueden llevarnos, escúcheme, pueden llevarnos a ser amargados en la vida. Gracias por ese amén. Porque entonces una persona que está amargada no permite que la gracia de Dios penetre en su vida y no sea restaurada. Una persona que está amargada, y ustedes me lo dijeron, yo estoy bien,
Todos los demás están mal. Yo sé más que ustedes. Yo puedo más que ustedes. Yo sí tengo mi relación con Dios en mi casa, pero la tengo. Yo no necesito ir a la iglesia. Habría que ver, hermano, qué es lo que hay en el corazón de esa persona. Porque la gracia de Dios permite que seamos restaurados en amor. Pero el amargado no quiere restauración. Quiere que otros se amarguen juntamente con él. Quiere amargar a los hermanos, quiere amargar a las hermanas, quiere amargar a los tíos. A quien se le ponga enfrente lo quiere amargar. Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero hermano, la gracia de Dios nos ha sido dada para que podamos vivir una vida, hermano, plena en Cristo Jesús. Y que saque toda la amargura de nuestro corazón. Entonces, vea, los malos pactos pueden amargarnos. Vea este otro. Cuando envejeció Isaac, se debilitaron sus ojos y no veía. Llamó pues a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Este contestó: heme aquí. ¿Qué hubo como consecuencia, hermano, de la amargura de Isaac? Perdió la visión. La amargura nos puede llevar a perder el camino que Dios nos ha establecido. Por eso, hermano, es que esta palabra no es para los de afuera. Esta palabra es para la iglesia que está siendo, hermano, preparada para este tiempo final. Esta palabra, hermano, tiene que ser para usted y para mí, para ser libres de toda raíz de amargura. Mire, la amargura se puede transformar, hermano, en celos, en envidias. Pero, hermano, usted sabe lo que es vivir con una persona celosa. Yo no sé si usted conoce a alguien, pero qué terrible es vivir con una persona celosa, hermano. No puede salir uno a dar la vuelta porque ya va detrás de él en el carro a ver dónde va. Que le está revisando el teléfono, le está revisando, hermano, de todo. Mire, yo conocí a una persona tan celosa, pero tan celosa, que se ponía a oler la ropa interior de la mujer. De veras, no le exagero. Y lo digo con libertad porque no está aquí. Pero era tan celosa, hermano, que así lo hacía. No podía vivir contento, sino amargado por eso, en duda, en incertidumbre. ¿Cómo lo iba a poder, escúcheme, cómo lo iba a poder bendecir el Señor si solo amargado estaba? Vea qué tremendo, hermano. La amargura nos hace perder la visión de lo que es la vida en Cristo Jesús. Y este mensaje pudiera ser para alguien de afuera, pero es para nosotros. Porque si en nosotros hubiera algo parecido o similar, podamos apelar a la gracia de Dios y pedirle: Señor, restaura mi vida, perdona mi vida, Señor, que sea cortada de raíz, toda raíz, hermano, todo árbol, toda planta de amargura, en tu gracia. Porque el matrimonio, escúcheme, es para vivir en libertad. No es, hermano, el matrimonio no es una cárcel. Claro. Más las reconciliaciones son más bellas. Pero, hermano, es que qué terrible es estar casado con una persona que no se ama, con una persona que se desconfía. Mire, qué terrible es que el hombre, hermano, por puchito le esté dando el gasto a la mujer. Toma $5 y quiero carne asada a la noche en la cena. Imagínese. Y todavía me traes el cambio, ¿va? Con Coca-Cola, dice. Hermano, qué terrible es vivir así. Y que le manejen todo y que la mujer tenga que pedirle: mira, fíjate que ya no tengo de esto, ¿será que me das para ir a comprar? Y no te acabo de comprar hace 3 meses, pues. Hermano, qué terrible es vivir así, perdóneme.
Pero eso es lo que causa la amargura. Pero en usted y en mí no, ¿verdad? Porque estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos nuevas criaturas. Pero por si acaso tenemos que hablarlo, ¿verdad? Para arrancar esa amargura, para quitar eso de nuestra vida, hermano. Porque si no, se nos va a debilitar la visión. Y ya después, hermano, en lugar de agarrar para la iglesia, hermano, vamos a agarrar para Costco y después ya para otro lado. Y cuando sentimos, hermano, fuera de la iglesia, ya ni a la iglesia queremos venir. Bueno, eso ya es otra cosa. Mire lo que dice 2 de Corintios 7:1. Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos ¿qué? Limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Entonces mire cuál es el propósito, hermano, de Dios, que a través de la gracia, que a través de su misericordia podamos alcanzar las promesas que Dios tiene en nuestras vidas. Mire, Dios tiene promesas grandes para su vida, ¿o no las tiene? Dios tiene promesas para su matrimonio, para sus hijos. Son planes de bienestar, de bendición los que Dios tiene para nosotros. Pero dice, pero debemos de procurar mantenernos ¿qué? Entonces hay que sacar las cosas que no están limpias. Hay que procurar cortar, hermano, perdóneme, lo que está ensuciando, que no deje que las promesas de Dios nos alcancen. Porque, hermano, es algo interesante. Fíjese que a mí me impactaba la palabra que el Señor daba, que fue para mi esposa y para mí. Pero vive Dios que solo a una persona le he dicho yo aquí que quiero comprar este lugar sin dinero. Solo a mi esposa y a una persona más le he dicho. Y por eso le digo lo que el Señor me dijo hoy. Digo yo, sí, Señor, así lo quiero hacer. Y Él conoce mi corazón y sabe que es algo que yo se lo he pedido. Pero ¿sabe qué? Debo de mantenerme limpio. Debo de tratar de buscar la santidad, de seguir buscando y no dormirme en mis laureles hasta donde hemos llegado. Porque eso es por gracia de Dios, no es por merecimiento. Si dígame, ¿qué he hecho yo para esto? Solo ser obediente y tratar de hacerlo mejor, pero lo demás, la gracia de Dios lo ha hecho. La misericordia de Dios es lo que hemos palpado nosotros, es lo que hemos visto. Lo que usted y yo tenemos en casa, hermano, donde usted vive, lo que usted maneja, lo que usted come, lo que usted tiene, ha sido la gracia, ha sido la misericordia, ha sido la bondad de Dios. No han sido estas manos. Como un amigo de trabajo me dijo hace muchos años, sin estas manos no como. Hermanos, si el Señor es el que nos da todo. Pero debemos, hermano, para alcanzar esa gracia y esas promesas, debemos de limpiarnos. Y hoy, hermano, es una buena oportunidad, porque cuando nos acercamos a la mesa del Señor, hermano, hay perdón de pecados, hay libertad, hay liberación, hermano, hay una nueva oportunidad de vida. Eso, ¿sabe cómo se llama? La gracia de Dios. Que uno pueda sentarse a la mesa sin estar en condenación, sin estar en acusación. ¿Usted alguna vez se ha sentido acusado, hermano? Qué terrible sentimiento es ese, ¿verdad? Cuando usted entra tal vez a la iglesia y mira a todos gozándose, hermano, y nosotros a veces, a mí me ha pasado que me siento, tal vez he hecho algo malo, hermano, y me siento mal y siento que un dedo me señala.
y que todos se me quedan viendo, como que todos supieran lo que hice. Pero solo el Señor lo sabe. Pero cuando logramos experimentar la gracia y el perdón de Dios, sentimos como que un peso se nos quita de encima, como que una culpa. Bueno, gloria a Dios. ¿Cómo ser libre de la amargura? Refugiarnos en la cueva de Adulam. Ahora, ¿por qué le digo esto? Mire, ¿de dónde sale esto? Dice, 1 Samuel 22:1. De allí se fue David y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre oyeron esto, fueron allá con él. También se juntaron con él. Mire qué gente la que le llegó. Todos, ¿qué dice? Todos los endeudados. ¿Y qué dice? Pero mire, no solo amargados de vida, sino amargados en el espíritu. David fue hecho jefe de ellos y tenía consigo unos 400. Mire, qué tareita la que le dieron a David, por Dios santo. Mire, ¿por qué se fue a refugiar David a la cueva de Adulam? Porque lo andaba buscando su hijo para matarlo. Y huyó. Y se enteró la familia y se fue con él. Y un montón, hermano, ya se imagina. ¿Se imagina usted a alguien oprimido? A alguien, hermano, que debe hasta lo que tiene puesto. Y encima amargado. Y que lo haga, y que le digan: tú vas a ser jefe de todos estos. Si él venía huyendo, venía triste, venía decepcionado de la vida, estaba, hermano, con aquello de que su hijo lo quería matar, de que había creado un cuervo y le quería sacar los ojos ahora, que lo había enviado a la universidad, se le había pagado, le había hecho de todo, le había comprado carro del año, le tenía todo, y encima lo quería matar. Se va a meter a una cueva David y le llevan, hermano, oprimidos, endeudados, amargados, hermano, todo lo peor se lo llevaron. Qué manera de restaurar la amargura, ¿verdad? Si uno lo que quiere, hermano, escúcheme, es que el Señor lo restaure a uno. Pero yo me preguntaba y le decía: Señor, ¿por qué le mandaron a ese tipo de gente a a David? Si usted se ha preguntado por qué. No, nunca se ha preguntado por qué. Bueno, sí, para restaurarlos, pero si yo necesitaba ser restaurado primero. Bueno, iba a ser el poder de Dios, por la gracia que había en David. Tenía un corazón conforme al de Dios, dice el hermano. ¿Sabe qué llegué yo a entender? Déjeme ponérselo tal vez para que lo entendamos todos. David se sentó así, miren, en una roca en la cueva. Y de repente entró uno. ¿Qué te pasó? Mira, a mí me mataron a todos mis papás, a mi papá, a mi familia. Me quitaron todo. Violaron a mi esposa. Quemaron mi casa. Me quedé sin un solo centavo. Prácticamente estoy en la calle. Y David dijo: a veces está peor que yo. De ahí apareció otro. ¿Y a ti qué te pasó? Bueno, yo tengo cáncer en los huesos. Tengo 3 meses de vida. Y vengo aquí a pasar mis últimos días. Este está 10 veces peor que yo. Y así David ha de haber escuchado a los 400 hombres que llegaron oprimidos, endeudados y amargados. Entonces el Señor le dijo: todavía a ti te he tratado con gracia.
A ti te he tratado con gracia. Ahora que sabes que te he tratado con gracia, restaura con gracia estos 400. Y mire lo que hizo la gracia, porque si seguimos buscando después ahí, esos 400 oprimidos, endeudados y amargados se volvieron los 400 valientes de David. Vea cómo la gracia de Dios transformó, hermano, a estos hombres. Les quitó, hermano, la opresión, les quitó las cargas de las deudas y les quitó la amargura de espíritu. ¿Pero qué lo hizo David? La gracia de Dios en David. Mire la gracia de Dios, hermano, cómo restaura. Y tal vez tú y yo nos hemos quejado de lo que estamos atravesando, pero ¿qué te pasaría si oyeras a 400 hombres que están peor que tú? Correcto, lo mío no es nada. ¿Cuántos nos quejamos a veces por no tener algo? O le envidiamos algo a alguien. Pero no sabemos lo que esa persona ha pasado para llegar ahí. La gracia de Dios. Entonces yo me imagino, escúcheme, por eso es que estos hombres daban la vida por David. Porque después, hermano, de haber estado sin esperanza, un hombre con gracia divina los restaura. David, sinónimo de Jesús. Que habemos un montón, hermano, con problemas, y David, sinónimo de Jesús, se sienta a restaurarnos y escucharnos con gracia. Entonces vea, hermano, pero no solo la gracia y esto de David y escucharlos, porque la Biblia, mire, nos da otros versículos y con eso voy a ir tal vez avanzando, pero dice Proverbios 31:6: dad licor al que va a perecer y vino a los de qué, que cura la amargura. El gozo del Señor. Pero hoy nos vamos a sentar a la mesa, y hoy el vino que vamos a compartir va a arrancar toda amargura, porque va a entrar gozo en nuestras vidas y va a arrancar toda amargura, toda opresión, toda deuda, toda amargura de espíritu. El vino, la sangre de Cristo, la va a arrancar. Pero entonces, si el vino es gozo, entonces el gozo saca la amargura. ¿Qué tendríamos que hacer para poder estar gozosos? Tener la gracia de Dios, hallar la gracia de Dios. Para el director del coro sobre Gitit, Salmo de Asaf: canten con gozo a Dios, fortaleza nuestra, aclamen con júbilo al Dios de Jacob. Si el gozo entonces saca la amargura, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que la amargura salga también? Alabar a Dios. Entonces mire que la alabanza, el cántico, trae fortaleza, pero saca la amargura. Quiere decir que para los amargados tenemos, pongámonos ahí, tenemos que adorar y tenemos que alabar a Dios. Aquel que no puede alabar a Dios,
es aquel que no quiere soltar su raíz de amargura. Pero todos los que queremos ser libres de amarguras, tenemos que alabar a Dios. Tenemos que pararnos, hermano, gritar, hermano, y cantar al Señor con júbilo y con gozo. Y decirle: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi torre fuerte, tú eres mi ciudad amurallada, Señor. Tú eres el Dios que quita amarguras. Y ser restaurados por el poder de la gracia de Dios. Para poder ser establecidos, fortalecidos, perdonados, restaurados. Pero hay que buscar la limpieza. Entonces mire pues, a ver si me da tiempo a la falsa gracia. Porque hay otra que también quieren imitar lo que es la gracia verdadera. Pero dice que la falsa gracia es otro enemigo. Dice Nahum 3:4: por la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos, que vende a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Quiere decir que entonces que hay una ramera de hermosa gracia, pero la ramera no viene de Dios, y la ramera no es un montón de ramas, sino es una prostituta de hermosa gracia. Entonces mire esto, hermano, cómo puede confundirse la verdadera gracia con la gracia de Dios. He aquí yo a ti te digo, he aquí yo a ti, dijo Jehová de los ejércitos, yo descubriré tus faldas en tu haz, mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti suciedades y avergonzarte y ponerte como estiércol. Vea entonces, hermano, perdóneme, la falsa gracia se puede presentar de una manera hermosa. Y esa es la gracia que yo le estaba hablando. Sí se puede fornicar, sí se puede adulterar, pero la gracia de Dios, que es hermosa, nos perdona. Esa es una falsa gracia. Esa es una falsa gracia. Y al tiempo, esos actos van a ser, dice, descubiertos, se van a mostrar y será una vergüenza. Vea entonces, hermano, cómo el Señor nos da el tiempo para la restauración. Nos da el tiempo para decirle: Señor, he fallado, pero perdóname. Ten misericordia si he hallado gracia ante tus ojos. Pero no solo se necesita hablar, se necesita acción. Y acción significa arrepentimiento. Obrar para accionar en arrepentimiento. Deben haber frutos de arrepentimiento para que venga un perdón genuino de Dios. Pero no podemos solo decir perdóname y seguir en lo mismo y volver a lo mismo. Entonces vea cómo es esa gracia de engañosa. Esa gracia, hermano, puede seguir siguiendo el corazón y los ojos. Usted mira en Números 15:39. El corazón sale en el adulterio, las fornicaciones, 13 cosas malas. Usted las mira en Mateo 15:19. Un cristiano que no tenga el señorío de Dios sobre su vida puede provocar que crea que esté bien, sin darse cuenta que necesita ser ministrada, y si no lo hace, se dejará llevar por las pasiones que hay en sus ojos y en su corazón. Si usted lee Mateo 15:19 en adelante, usted va a ver ahí: del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. 13 cosas que están en el corazón. Pero escuche, puede ser que se practiquen, que un cristiano, porque Mateo fue escrito para la iglesia, no fue escrito para el mundo. Y dice: no sea que en medio de nosotros hayan 13 cosas, 13 número de rebeldía, número de rebelión.
Entonces vemos que si seguimos la falsa gracia con los instintos de nuestro corazón y de nuestros ojos, nos va a llevar a pensar que es una gracia verdadera y que podemos ser perdonados. Sí, podemos ser perdonados, pero van a haber consecuencias. Y si no nos apartamos, va a haber desnudez, va a haber vergüenza y va a haber dolor. Eso es parte de la limpieza del vaso. Bueno, ya se me quedó como que se le acabó el gozo. Eso es parte, hermano, de la gracia de Dios. Mire cómo el Señor nos trata con gracia. ¿Verdad que sí? Mire, la prostitución en Números 25:1, usted lo puede leer ahí también. Al igual que el pueblo de Israel que se prostituyó con las hijas de Moab, nosotros podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios permitiendo que nuestra vida esté contaminada con pensamientos inicuos de inmoralidad sexual e inclusive con actos de inmoralidad sexual. Quiere decir, hermano, que esa prostitución o esa manera de actuar nos puede llevar a entender que es una gracia de Dios, porque se mira hermosa, pero al final es falsa. Y esa es una enemiga de la verdadera gracia de Dios. A eso es lo que yo le llamaría, como le dije al principio, como un libertinaje. Que todos nos agarramos del versículo: todo me es permitido, todo lo puedo hacer. Pero dice: no todo me conviene. Y eso lo podemos meter nosotros en que hay libertad para hacerlo. Yo tengo la libertad, nadie me condena. Correcto, nadie te va a condenar. Nadie te va a condenar. Pero la palabra es clara. Alguien puso ahí y dijo: pastor, ¿puedo ir al baile? Puedes ir al baile. Pastor, ¿puedo tomar? Puedes tomar. Pastor, ¿puedo fumar? Puedes fumarle. ¿Y entonces qué no puedo? Lo que no puedes es entrar al reino de los cielos. Fíjese cómo es de claro. Si a todo se le puede permitir, pero al final la recompensa es la que viene. Aquí podemos hacer de todo, pero al final no vamos a poder entrar. Bueno, déjeme darle el último y nos sentamos a la mesa. El legalismo es otro enemigo de la gracia de Dios. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Quiero que me ponga atención en este pasaje. La gracia y la verdad fueron hechos realidad por medio de Jesucristo. Entonces, mire, la ley fue dada ¿a quién? A Moisés, para un pueblo que estaba sin ley, que estaba acostumbrado a hacer lo que quería, lo que se le daba la gana. El Señor tuvo que enviar una ley por medio de Moisés para, hermano, que el pueblo la cumpliera. Pero la gracia y la verdad fueron hechas cuando nuestro Señor Jesús pisó esta tierra. Se hicieron una realidad. Mire lo que dice esta otra versión. Dios dio la ley por medio de Moisés, pero el generoso amor y la verdad de Dios llegaron por medio de Jesucristo. Pero mire lo que dice la versión en inglés. Esta versión está muy buena. The kindness and the truth came to existence. Vinieron a la existencia a través de Cristo Jesús. Mire entonces, hermano, cómo la gracia y el generoso amor de Dios vinieron a través de Jesucristo. Cuando usted y yo nos sentamos a la mesa y nos hacemos partícipes del cuerpo, ¿de quién? De Jesucristo. Cuando nos sentamos a la mesa por medio de Jesucristo, entonces el cuerpo es el pan, la sangre es el vino. Cuando nos sentamos a la mesa, ahí, escúcheme, Jesucristo, estamos entrando entonces en esto. Mire, esto, el generoso amor y la verdad,
entra en nosotros por medio de Jesucristo. Entonces también mire, la gracia y la verdad se hacen una realidad en nosotros cuando Jesucristo entra en nosotros, y por medio de Él entra la gracia, el generoso amor, entra la bondad de Dios en nuestras vidas. Entonces vea lo interesante, que nos sentemos a la mesa y que a través de Cristo entre la gracia, el amor y su generosa bondad en nosotros. Pero hay quienes a través de la ley quieren destruir la gracia de Dios. Y mire lo que dice este pasaje. Juan describe en el capítulo 1 que la gracia es antes que la ley, porque la ley fue dada a Moisés porque el pueblo de Israel eran duros de corazón. Y eso lo dice, mire lo que dice Juan 3:19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo, la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas. ¿Por qué prefirió las tinieblas? Porque sus hechos eran perversos. Entonces mire, la gracia y la verdad de Dios saca a luz las perversidades de la gente. Entonces la gente no quiere dejar sus perversidades, por eso no se acerca a la luz. Muchos se esconden en las tinieblas del legalismo para que su pecado no sea manifestado. Y es necesario que vivamos por medio de su gracia y no escudarnos en la ley. Por eso es que mire, la ley, hermano, acusa. La ley condena. ¿Usted se acuerda de aquella mujer que la llevaron para ser apedreada? ¿Cuál fue la palabra que usaron todos los hombres? La ley de Moisés manda a que apedreemos a esta. Pero decía, la ley de Moisés decía, manda a que se apedreara tanto al hombre como a la mujer. Pero ahí solo llevaron a la mujer. Mire cómo se excusaban ellos en la ley. Pero el Señor, hermano, fue grande en misericordia con esa mujer. Creer ser más justo que otros. Lucas 18, 13 y 14, usted lo puede ver ahí. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos cómo un publicano en humildad reconoció su condenación y se arrepintió, y por ello regresó en gracia a su casa. Por otro lado, el fariseo, el cual decía en sus obras, yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto, yo no peco, no regresó en gracia por creerse más justo por la ley. Entonces la ley, hermano, nos hace creer que nuestras acciones son justas, y la Biblia dice que nuestras acciones son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Entonces vea, hermano, cómo la gracia de Dios va mayor que la ley. Usted no ha visto, hermano, perdóneme, yo no sé de dónde viene usted, pero tal vez viene de alguna iglesia así un poco más estricta, donde sentaba a un grupo de mujeres aquí y al grupo de varones de este lado, donde a las mujeres, hermano, no las dejaba arreglarse porque era pecado, donde los varones, hermano, no podían hacer nada, donde no se podía aplaudir, donde no se podía hacer nada porque todo era pecado, todo era condenación. Pero en Cristo Jesús hay gracia, hay libertad para adorar, hay libertad, hermano, para expresarse, para sacar, hermano, lo que hay en nuestro corazón. Pero ¿sabe qué? La ley lo único que hacía era tapar, dice, los pecados. Porque en cuanto, hermano, si uno se da cuenta, ¿cuánto pecado ha salido a la luz que se cometía antes por medio de la ley? Mire, sin ir tan lejos, ¿verdad? Y sin criticar, pero mire la competencia, cómo está sacando a luz todas las violaciones y todo lo que ha pasado con tanto niño y tanta niña. Porque era una ley. No hagas, no digas, no esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuánto se ha escondido en la ley. Pero cuando vino la luz de Cristo, muchos se escondieron porque no quisieron. La hipocresía
Ese es otro enemigo. Dice Lucas 12:1. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos cómo los fariseos en su legalismo estaban llenos de levadura, que representa la hipocresía. ¿Hipocresía qué significa? Lea esto: actuar bajo una parte fingida, como engaño. El legalismo provoca el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Entonces vea la ley. En la ley hay una hipocresía. No vayas a Disneylandia porque es pecado, pero ellos son los primeros en irse a escondidas. No comas cerdo porque eso es malo, pero son los primeros en ir a comprar sus carnitas. Pero entran a la iglesia y se ponen santos. A eso se le llama hipocresía. Pero bueno, para la tarde vamos a ver esto entonces: la acusación y los otros temas que nos falta, la murmuración, etcétera, etcétera. Pero hoy yo quiero pedirle que si usted se ponga de pie mientras mis hermanos comienzan a pasar, por favor, a formarse para sentarnos a la mesa. Yo quiero suplicarle, mi hermano y mi hermana, por si alguno quiere venir al altar antes de que ministremos la cena, bien puede hacerlo, y que le pidamos al Señor, hermano, que saque de nosotros toda amargura, toda falsa gracia, todo legalismo. Yo no sé, hermano, perdóneme, qué es lo que usted pudo haber atravesado. Si usted tiene algún sentimiento de amargura contra alguien, hoy es el momento en que usted pueda acercarse. A lo mejor los celos, las envidias están causando que su matrimonio vaya en picada, que su relación con su esposa se vaya de... En estos momentos estamos a punto de finalizar este precioso servicio. Esperamos haya sido de bendición para su vida esta palabra que sabemos que ha venido del corazón de Dios para su corazón. No queremos despedirnos sin antes darle las gracias por su sintonía, pero también invitarle a que si para usted ha sido de bendición, se comunique con nosotros. Nos puede ubicar o nos puede llamar al número de teléfono 925-864-9784. 925-864-9784. Pero también puede visitarnos. Estamos ubicados en el 2615 Crockwell de la ciudad de Antioch, California. Será un gusto y un placer el poder recibirlo en esta casa, que también es su casa. También que déjeme informarle acerca de nuestros días de servicio. Los días domingos a las 10:30 de la mañana, los días miércoles a las 7 de la noche y los días viernes, noches juveniles, donde los jóvenes hacen también fiesta a nuestro Dios. Una vez más, muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Bendiciones.